acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, Hola. buenos días a una nueva emisión de Medellín Ciudad Saludable. Buenos días, Felipe, ¿cómo está? Hola, doctora Beatriz, ¿cómo le va? Muy bien. Y a usted un saludo muy especial para todos los televidentes. Antes de preguntarle por el tema del día y de hacer la introducción al tema del día, quiero resolver una inquietud que se volvió muy popular en los últimos días en Medellín. Es que me están apareciendo amigos desde kinder preguntándome por las boletas de Rubén Blades. Yo las boletas ni las he visto. Pero sí hay un mecanismo que es sencillo, pero se tienen que apurar porque me acaban de decir aquí en Telemedellín que solo pueden inscribirse hasta ahorita, hasta el mediodía. Es decir, tienen que correr. Si usted quiere asistir al concierto Maestra Vida del maestro panameño Rubén Blades, será el próximo sábado en el Estadio Atanasio Girardot. Tendremos unos conciertos previos, unos artistas previos, pero a las 7 de la noche estará en tarima Rubén Blades hasta las 10 de la noche con su ópera Salsa Maestra Vida y además de unas canciones de componente y contenido social que nos va a cantar este sábado. Pues si quiere boleta es muy fácil. Mire, ingresen a www.telemedellin.tv www.telemedellin.tv, que es además el portal que siempre les recomendamos para que vean este programa en el mundo entero. Ahí en ese portal está la promoción del concierto del 25 de mayo, como ustedes los están viendo. Y aquí dice, concierto Maestra Vida Rubén Blades. Para asistir al concierto debes inscribirte y de esta manera participarás en el sorteo de una entrada. Ver más, dan clic en ver más, ahí les van dando la instrucción, hay un formulario, ustedes los llenan, corran porque me dicen que solo hasta el mediodía. Haremos en Telemedellín el sorteo y vía correo electrónico les estaremos contando quiénes ganaron la boleta para asistir al concierto. Yo no tengo boletas, a mí no me han dado, no las he visto siquiera. Esa es la ruta, www.telemedellin.tv. Doctora Beatriz, hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para la vida del ser humano. Vamos a hablar de la vacunación. Este tema lo hemos desarrollado en otras oportunidades. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en la vacunación del recién nacido y la importancia que, por ejemplo, vacunar contra la tuberculosis y la hepatitis B tiene para cualquier ser humano recién nacido. Así es, Felipe, y quiero recordarle a las mamás que nos están viendo y a todas las personas que, como la vacunación, el amor y la leche materna son los principales regalos que podemos darles a nuestros hijos y desde el mismo momento en que nacen. También es importante porque se acomoda el tema de hoy, la vacunación. Recordemos la vacunación para las madres gestantes de más de 21 semanas de gestación hasta el 31 de mayo y más de 117 puntos para atenderlas y es contra la EPT, difteria, tétano y tosferina. Así que no pueden dejar de vacunarse. A propósito de eso, doctora Beatriz, estaba revisando aquí en el Facebook también para que nos quieran escribir y hacer sus preguntas. Ese tema de la vacunación, recuerden que la línea telefónica para obtener más información para las madres gestantes con 21 o más semanas es el 444-8844. 444-8844, esa es la línea. Bueno, Felipe, entonces empecemos a hablar sobre la vacunación. Ya hemos hablado también en otros programas sobre la inmunización, pero quiero recordarles que la inmunización o las vacunas son producto de la toma de unos microorganismos como bacterias y virus que son antígenos que producen enfermedades en nuestro organismo. Entonces, al ser inoculados, al ser aplicados en pocas cantidades, además inactivado y muerto precisamente para no producir la enfermedad, producen una reacción inmunitaria en el niño y en las personas que se le aplican, precisamente ayudando a que cuando la enfermedad se presente, pues no vaya a afectar al niño o si lo afecta, pues sea en menor grado. Por eso es importante algunas de ellas ponerlas desde el nacimiento. Unas tienen una dosis única, pero aquellas que son más leves, digámoslo así, pues entonces requieren de más dosis y de refuerzos durante la época, sobre todo de la infancia y algunos años después de los 10 años, es importante también aplicar este refuerzo. Entonces es importante, a medida que vamos adelantando el programa con nuestros invitados, vamos a hablar del esquema de vacunación para que estén muy atentos, además de que nos llamen al 441-2100, nos hagan sus preguntas y tengan a la mano el carnet
carnet de vacunación de sus hijos para que vayan comparando cuáles son las vacunas que necesitan, cuáles están próximas a aplicarse los refuerzos o cuáles les faltan. Hoy vamos a recordar también ese esquema de vacunación hasta el primer año, tal vez hasta el quinto año, pero nos queremos centrar básicamente en esos dos elementos, en esas dos posibilidades, dos enfermedades que son un verdadero problema de salud pública hoy en el mundo. Por ejemplo, el tema de la hepatitis B, doctora Beatriz. La Organización Mundial de la Salud calcula que en este momento en el mundo podrían estar infectadas un poco más de 2.000 millones de personas, y esa es una cifra bastante representativa. Indica la OMS, Organización Mundial de la Salud, que de ellas unas 360 millones de personas están en alto riesgo de desarrollar o cirrosis o el cáncer hepatocelular. Y las cifras de defunciones, de muertes cada año, de mortalidad es bastante alta. De acuerdo con esas cifras, la OMS indica que entre 500 y 700 mil personas mueren cada año con la responsabilidad de la hepatitis B. Por eso es que hoy queremos hacer este planteamiento claramente, por eso es que hoy queremos insistir con el tema de vacunación, no solo por la importancia, sino también porque la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín tiene un plan, un esquema de vacunación gratuito que incluye a todos estos recién nacidos, porque además tengo entendido, y usted nos lo puede aclarar y lo desarrollaremos con nuestro invitado Fernando, pues son vacunas que deben aplicarse en las primeras horas del recién nacido si cumple con unas características de las cuales ya hablaremos. Sí, Felipe, inclusive es muy importante en las primeras 12 horas aplicársele a aquellos niños que tienen un foco de infección. Recordemos que la hepatitis B es infectocontagiosa y cuando la mamá la contiene, la tiene, entonces es más fácil de que se la contraiga el bebé y se le debe aplicar no solamente la vacuna contra la hepatitis B, sino además la globulina inmune para la hepatitis B y esa debe aplicarse en las primeras 12 horas. Al igual que la tuberculosis es otra vacuna muy importante y recordemos que todos estos programas de vacunación no solo son importantes para evitar en el niño una enfermedad, sino además una inmunidad comunitaria, una inmunidad de grupo en la cual pues se está trabajando a nivel de salud pública para evitar que se propaguen las enfermedades. ¿Quiere comunicarse con este programa? 441-2100, línea telefónica, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Veamos un poco más de estas enfermedades, de la hepatitis B, de la tuberculosis, pero también del esquema de vacunación y la importancia de estas vacunas en el recién nacido. Desde el momento de la concepción, la madre debe estar comprometida con el cuidado de su hijo. Estas atenciones deben ir desde una sana alimentación hasta la aplicación de vacunas. Al nacer, los cuidados deben continuar, esta vez con la lactancia y con la vacunación para el bebé. Las vacunas sirven para estimular el sistema inmunológico y producir defensas específicas para enfermedades de las que se busca protegerlos. Las vacunas iniciales para el recién nacido son la primera dosis de hepatitis B y la BGC o tuberculosis. La primera, que debe ser aplicada durante las primeras 12 horas de vida, los protege contra la hepatitis B, una enfermedad provocada generalmente por la infección del virus del mismo nombre y que trae como consecuencia la inflamación del hígado, lo cual ocasiona que éste deje de funcionar correctamente. La vacuna contra la tuberculosis se puede suministrar desde el nacimiento siempre y cuando el bebé pese más de 2 kilos. Esta lo protegerá contra la enfermedad, un problema que afecta principalmente los pulmones, pero que también puede atacar otros lugares del cuerpo. Aplicar estas vacunas en los bebés es gratis, ya que se encuentran dentro del esquema colombiano de vacunación. Algunas pueden producir molestias durante un corto periodo de tiempo, pero a cambio los protegerá contra enfermedades graves que pueden dejar secuelas y complicaciones para su vida. Viene en un momento Fernando Montes a detallarnos un poco más este tema y a contarnos cómo desde la Secretaría de Salud se está motivando y se está incentivando la vacunación en el recién nacido. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso? Si solo lo hace Metrosalud, si eso está garantizado en todas las instituciones públicas y privadas. En fin, es el tema que vamos a desarrollar para entender la importancia que tiene, doctora Beatriz. Sí, Felipe, y antes de irnos a una pausa institucional, quiero recordarles pues, que es a veces difícil para las mamás y para todas las personas imaginar el dolor que puede generar ese primer
primer pinchazo en el nacimiento de nuestros niños cuando los vacunamos ese primer día, pero es importante y es el primer paso que podemos dar precisamente para evitar en ellos enfermedades mortales. Entonces no dejemos nunca de vacunarlos. Recordemos que con el amor y la leche materna es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Así les duela a ellos y así nos duela a nosotros. Pero es lo más importante y es tal vez uno de los mejores regalos que le podemos hacer a nuestros hijos, a nuestros recién nacidos. Hacemos la pausa institucional, marquen la línea 441-2100, participen. Hoy hablamos de vacunación en recién nacidos, su importancia, cómo es la metodología, cómo se hace, qué es lo que evita. Ya regresamos. Yo lo hago con tanto amor, con tantas ganas. Siento lo que sienten los muchachos, disfruto los colegios donde estoy, me voy involucrando en todo lo que tiene que ver con las situaciones de los muchachos y la idea es que desde el aula uno poderles colaborar. Gracias porque vos sos un ejemplo de que los maestros en Medellín somos maestros para la vida. Gracias por marcarme, por marcar a todos estos muchachos y de una forma u otra, a través de mí, marcar también a mis estudiantes. Este lunes 20 de mayo, en el Mes por la Vida, revisamos la política de fomento y de protección a la vida animal. Las ventas de animales silvestres en la plaza minorista, el futuro del zoológico Santa Fe, el Centro de Bienestar Animal La Perla y cómo Medellín se consolida como una ciudad libre de torturas y de maltrato contra los animales. De frente, lunes 20 de mayo, 8 de la noche en directo por Telemedellín, en el Mes de la Vida. Camino al bar. A la casa camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, pero este amor es tan claro. Escúchalo, cántalo, siente el calor. Las ciudades, la gente, se unimos la voz. Está muy claro. Camino al bar. Medellín es una ciudad que vive tanto de día como de noche y qué bueno que Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos están apoyando pues esto de rumba segura, es muy bacano. Ya Medellín es finalista olímpica y ahora vamos por la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Vacunación contra la tuberculosis y vacunación contra la hepatitis B. En eso nos concentramos hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable. Antes de saludar al doctor Montes, que ya está con nosotros, le recuerdo que en www.youtube.com están los programas anteriores de la primera temporada del año anterior y los programas que llevamos hasta el mes anterior de Medellín Ciudad Saludable. Ahí están por si los quieren disfrutar, si los quieren ver, si tienen algo para recordar, pues los aprovechan. Doctor Fernando Montes, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días, doctora Beatriz, buenos días a todos los televidentes, muchas gracias por invitarme. Médico especialista en epidemiología, ya ha estado aquí en el programa. Sí, pues. Usted de medios, usted pues en radio, en televisión, en todas partes, o sea que con usted no tenemos problemas, hombre, doctor Montes. Ahí aprendiéndole un poquito a ustedes dos. Muy bien, doctora Beatriz, 441-2100 para que llamen, participen, pregunten tranquilamente, abiertamente. Si tienen ahí, como decía la doctora Beatriz, los carné a la mano y quieren saber un poco más del esquema, si está o no completo, pues alguna sugerencia o alguna recomendación les podemos hacer. Doctor Montes,
Contémosle a nuestros televidentes, aunque ahorita Felipe y yo hacíamos una pequeña introducción, pero puntualicemos qué son y para qué son las vacunas. ¿Cuál es su función? Cómo no, las vacunas realmente son como unos moldes de las bacterias o los virus, de los microorganismos que nos pueden atacar. La vacuna lo que se pretende es mostrarle al organismo como una foto que no produce daño, no produce una enfermedad, pero que el organismo no sabe. O sea, es como un clon de la bacteria del microorganismo que no tiene ningún efecto en el organismo, pero que genera anticuerpos. Entonces las vacunas lo que hacen es simular el microbio para que el organismo genere anticuerpos, de tal manera que cuando el paciente o la persona se exponga al microorganismo, ya tenga los anticuerpos ya construidos, ya pendientes y presentes ahí. Y obviamente las vacunas lo que siempre se ha hecho es prevenir enfermedades que en términos como de gravedad o de muerte puedan ser importantes en salud pública. Sí genera unas reacciones leves, dolorcito, fiebre, indisposición, y de pronto algunas mamás, algunos papás, algunos familiares evitan, además el chuzoncito porque es doloroso. Eso es una situación muy errada porque de fondo está el proteger a nuestros hijos de una cantidad de enfermedades. No, pero es que o sea, ¿por qué me da fiebre? ¿Por qué me da malestar? Eso, porque es que está simulando la enfermedad. Entonces mejor que me dé una fiebre poquita, bajita, un malestar pasajero, que no esperar que me dé la enfermedad, que me dé un malestar muy fuerte, una fiebre muy fuerte, y adicionalmente pueda progresar la enfermedad. O sea que sí, claro, porque es que estamos simulando una enfermedad, entonces está expresando lo que la enfermedad real va a producir, que es la fiebre, el malestar y todos los síntomas, porque cuando lo vacunan contra la gripa, ya uno le da estornudadera, le da moqueadera, le da tos, claro, pareciera ser como que fuera la enfermedad propia, pero en una medida es más atenuado. Doctor Montes, después de nacer el niño, nosotros aplicamos la vacuna contra la BCG, que es la tuberculosis, y contra la hepatitis B. ¿Qué importancia tienen y además qué impacto ha presentado en nuestra ciudad el que cada vez tengamos esta cultura de vacunar a nuestros hijos? Pues yo creo que con tuberculosis tenemos que tener una claridad. Realmente hay países donde no vacunan contra la BCG, pero son países desarrollados en donde la prevalencia, o sea, el número de casos de enfermos por tuberculosis son muy poquiticos. Entonces la probabilidad de que uno esté expuesto a un tuberculoso es muy bajita. Pero en países como el nuestro y en ciudades como la nuestra, donde la tuberculosis es un problema de salud pública, donde tenemos muchos casos de tuberculosis cada año, realmente es obligatoria la vacuna básicamente para evitar que cuando el niño salga a la comunidad se exponga al microbio que está en el aire. Entonces lo que pretendemos es evitar que el niño se exponga al microbio de verdad antes de salir del hospital y le ponemos entonces el clon o la foto aquí para que cuando salga tenga un poquito más de defensas. ¿Esa tuberculosis se da en países tropicales o cuál es la característica de esa enfermedad? No, ¿O cuáles son los países que están como exentos, que decía usted que no necesitan la vacuna porque se presentan muy pocos casos? Definitivamente la tuberculosis tiene que ver más que con el clima, aunque el clima también influye algo, tiene que ver más la pobreza, el hacinamiento, condiciones sociales que hacen que un país tenga más o tenga menos. Es decir, ambas enfermedades son características de comunidades y países en desarrollo. No, digamos, toda la enfermedad le produce a cualquier ser humano le puede dar. O sea, hepatitis B tenemos en Estados Unidos, tenemos en Suiza, tenemos tuberculosis en Suiza, tenemos tuberculosis en África, en todos los países hay. El problema es que las condiciones propias de desarrollo hace que las exposiciones y las posibilidades de enfermedad sean menores en los países desarrollados que en los no desarrollados. Porque los no desarrollados tienen o tenemos unas condiciones propias que hacen más riesgoso la de contraer la enfermedad. Pero la enfermedad se produce tanto hepatitis B como tuberculosis en todos los países, en todas las poblaciones. Doctor Montes, ahorita hablábamos, y es un mito que se presenta mucho en los pacientes. A mí me viven preguntando cuando le doy las recomendaciones a las mamás de las vacunas, de aplicarle las vacunas a sus hijos, sobre las enfermedades que estas pueden generar o esa molestia de la cual hablábamos, y además del dolor que esto puede generar. Inclusive, además, se preocupan porque por una vacuna mal puesta pues puede traer consecuencias a los niños. ¿Qué recomendaciones con respecto a esto podemos darles a las mamás y de qué manera podemos tranquilizarlas? No, yo pienso que la vacuna es un dolor necesario, pero también agradecido. O sea, es que poner la vacuna, de hecho, se están haciendo algunas investigaciones para tratar de tener unas formas de aplicación diferentes como los parches.
son microparches que lo que hacen son como unas especies de agüitas chiquititicas y el parche las tiene. Entonces son desarrollos tecnológicos que se van dando para tratar de disminuir un poquito el dolor. Evitar el dolor Pero del igual, chuzón. realmente yo creo que lo que menos debe preocupar a la mamá y a los papás y a los cuidadores es el dolor que le produce, porque es un dolor momentáneo que realmente no tiene ningún riesgo para la vida ni para la salud del niño, pero que le va a producir muchos beneficios. Y lo de la enfermedad que produce, realmente no produce la enfermedad, porque es que como de pronto vos decías al principio, son virus que están muertos. O sea, si son virus muertos no se pueden reproducir. Ellos generan anticuerpos, pero no se reproducen. O en el caso de la tuberculosis, que son pedacitos de la bacteria que se le conocen. Entonces, no va a haber posibilidad de producción de la enfermedad. Si simulan, pueden simular los síntomas propios, y algunas personas tienen como una expresión mucho más fuerte de la sintomatología, pero realmente no produce ninguna enfermedad. Muy bien, antes de saludar a nuestra primera televidente, voy a YouTube para mostrarles que todas las semanas ponemos ahí, publicamos en el muro, la agenda de los programas de cada semana aquí en Medellín Ciudad Saludable, para que ustedes también la tengan en cuenta y se agenden. Hoy, como ustedes ven ahí, estamos hablando de la vacuna contra la hepatitis y la tuberculosis. Mañana el tema será la epilepsia. El miércoles hablaremos de promoción y prevención no a la automedicación. El jueves desarrollaremos el tema de nuestras unidades móviles en salud y el viernes el tema será el Alzheimer. Agenda de Medellín Ciudad Saludable para esta semana. Diana Espinosa, el Manrique, buenos días. Hola, Diana. ¿Aló? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, te escuchamos. ¿Aló, doctor? ¿Qué pregunta tienes? ¿Aló? ¿Qué pregunta tienes, Diana? Mire, es que yo tengo una inquietud. Yo tengo un hijo de 19 años. Cuando le colocaron la primera vacuna de recién nacido, yo no lo llevé, me lo llevaron. Pero él, como ustedes saben que todos tenemos pues la marquita de la cicatriz de la vacuna, él no la tiene. Entonces mi pregunta es si le colocaron la vacuna o siempre tiene que tener la marquita o no genera ninguna cicatriz. Gracias. Gracias, Diana. Excelente pregunta, doctor Montes. Es una pregunta y una preocupación muy frecuente de las mamás, precisamente porque todos los que nos han vacunado contra tuberculosis casi siempre tenemos la marquita, y es lo que uno mira como médico. Uno le pregunta, ¿está vacunado o no vacunado? Y lo que hace es bajarle la camisa, mirarle detrás del hombro para ver si está la cicatriz. Realmente lo que se ha visto es que la aplicación de la vacuna para tuberculosis en la gran mayoría produce la cicatriz, pero hay personas que no las producen. O sea, no necesariamente el no tenerla implica no vacunarse. De hecho, para eso el carnet de vacuna. Y pues uno, si ya la tiene registrada en el carnet, uno puede estar tranquilo que fue vacunado. Es decir, es muy común que quede la cicatriz, pero no siempre queda cicatriz. No en todos queda cicatriz. Miren, nos fuimos para las calles de nuestra ciudad y le hicimos la siguiente pregunta a nuestros ciudadanos. ¿Sabe usted cuáles son las primeras vacunas que deben aplicársele al niño o al recién nacido? Y esto fue lo que respondieron. Veamos. Que nace, pues se le debe aplicar sarampión, rubiola, hepatitis B. Hepatitis, sarampión, neumococo y otras, no recuerdo. La tuberculosis no es la primera. Y después el sarampión, rubiola, la triple, no sé, yo ya ni me acuerdo, yo ya soy abuela. Hepatitis, poliomielitis y tuberculosis inmediatamente que nace. Hepatitis B, ya. Sarampión y hepatitis B. Al mes, tétano, viruela y sarampión. Primeras vacunas son la polio, neumococo, para la meningitis. Esas son las respuestas de los ciudadanos. Usted puede participar en este programa, 441-2100. Llame, marque la línea telefónica que con gusto lo atenderemos, y si quiere le podemos responder también por Twitter o por Facebook. @Salud Medellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Doctor Montes,
es la presencia de tuberculosis y hepatitis B en Medellín. Yo no sé si usted maneje cifras recientes, pero es muy alta la prevalencia de la enfermedad en nuestro medio. Bueno, con tuberculosis realmente la cifra es alta. Nosotros tenemos aproximadamente 1.800 casos cada año de casos nuevos. 1.800 casos. ¿Solo en Medellín? Solo en Medellín. Eso cuando hace uno la comparación con otros países y con otras ciudades, pues va a tener como la idea de cuál es la magnitud del problema. Realmente Colombia diagnostica 11.000 casos año de tuberculosis. Y nosotros ponemos casi 2.000. Y Antioquia pone 2.500. Alto. Es decir, no sabemos si es que tenemos más problemas o es que somos más juiciosos buscando, que también puede ser una cosa que es importante. Nosotros aquí, con todos los médicos, con todos los funcionarios de la salud y con toda la comunidad, estamos diciendo, ojo, usted puede tener tuberculosis, consulte. O sea, la búsqueda activa, continua y permanente del tuberculoso para nosotros es una prioridad. Porque es que el tuberculosis, el problema es tener un tuberculoso sin diagnóstico, porque ese es el que va a transmitir la enfermedad. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es buscarlo, tratarlo, y si lo tratamos no transmite. Por eso Medellín pues tiene programas, y eso está establecido en todo Colombia, pero habrá en algunos municipios más juiciosos que otros, pero nosotros sí podemos decir que el problema de tuberculosis es importante. Y en hepatitis B también tenemos un problema grande, y es que generalmente no buscamos mucho la hepatitis B, precisamente como no buscamos de pronto el sífilis. Entonces, tenemos programas de tamiz en la mujer embarazada. Toda mujer embarazada tiene que tener la prueba para hepatitis B, para poder determinar quién no la tenga, y si la tiene, darle tratamiento oportuno y adicionalmente proteger el recién nacido. Entonces, en ese sentido, para hepatitis B, estamos haciendo en las poblaciones de más riesgo la búsqueda y obviamente el tratamiento pertinente cuando se encuentren. Le damos la bienvenida desde Marinilla a Eneida Zuluaga. Buenos días. Adelante. Muy buenos días. Adelante, Eneida, buenos días. Muy buenos días. Mira, para hacerles una pregunta. Claro ¿Qué tan cierto es que es malo darle a los niños doles antes de aplicarle las vacunas? ¿Es bueno o es malo? Gracias, Eneida. Doctor Montes. No, pues de todas maneras es que uno podría darle doles o acetaminofén o algún antipirético a los niños antes de la vacuna, no tiene ningún problema tampoco. Porque es que lo que uno recomienda como médico cuando vacuna a un niño es que él va a tener algunas molestias y que esas molestias se pueden manejar de una manera sintomática, y la manera sintomática es o con paños con agüita fría o con un antipirético acetaminofén o cualquiera otro. Entonces no hay problema tampoco con dársela. De todas maneras lo que queremos es que el niño tenga los menos síntomas posibles después de la vacunación, porque esperamos que tenga esos síntomas. Entonces no hay ningún problema en que se le aplique antes o después de la vacuna. La recomendación, Eneida, pues además no se la voy a responder como mamá, como médica, sino además como mamá, es darle el acetaminofén inclusive desde el día antes de la vacunación, y luego posterior a la vacuna seguírselo dando, pero no a dosis que no tengamos pues la dosis precisa de acuerdo al peso del niño. Entonces es importante primero consultar, saber cuál es la dosis y con respecto al peso y la talla del bebé, darle la dosis adecuada, pero sí se puede dar. Claro. Antes le sirve y evita que le den esas molestias de las cuales hemos hablado. Fernando, ¿las vacunas contra tuberculosis y hepatitis B están incluidas en el plan nacional o solo Medellín? ¿Es gratuito? ¿Se los ponen a todos los niños? Sí, esa es una, dentro del programa de inmunizaciones, o sea, todo el esquema de vacunación de Colombia es un esquema que se coloca de forma gratuita y que hace parte del plan y que hace parte del POS y que no tiene ningún problema en ninguna institución. Incluso Medellín tiene una estrategia y es vacunación sin barreras, en donde te dicen a vos, no, vacúnelo donde más cerquita esté. No tiene que ser que usted en la EPS lo hagan ir al punto de servicio de la EPS, sino donde más cerquita esté, vacúnelo allá. Que afortunadamente los sistemas de información que estamos implementando son sistemas de información que permiten hacer cruces de información para que esa vacuna que se colocó en un servicio de salud se pueda consolidar con la EPS para que no tengan problemas con las coberturas. Nos llama desde Boston Joana Ortiz. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Una pregunta. Uno cuando nace el bebé, uno antes de sacarlo al hospital debe ir al cuarto pues que tiene habilitado para vacunación, o a uno ya le entregan el bebé pues ya vacunado con el carné. Esa es mi pregunta.
Muy bien, Joana. Bueno, yo pienso, doctor Montes, que también depende como el lugar. Muchas veces la enfermera puede llevar el niño, vacunarlo, pero lo ideal es que la enfermera se acerque hasta la habitación y frente a los papás vacune al niño y les entregue el carnet de vacunación. Claro, lo que pasa es que lo que le decimos a las instituciones de salud que atienden partos es que esos niños deben salir vacunados. Independiente si lo vacunamos en la salita cuna donde nació o si lo llevamos al servicio de vacunación, lo importante es que no salgan del hospital sin las 2 vacunitas. Es que incluso la Organización Mundial de la Salud para el caso específico de hepatitis B recomienda hacerlo en las primeras 24 horas después del parto. Pero uno tiene que reclamar, doctor Montes, esa vacuna o el sistema, ya la red ya sabe que niño que nazca hay que vacunarlo contra hepatitis B y tuberculosis. La red sabe que el niño que nazca debe ser vacunado. Sin que uno reclame ni diga, vea. No, ellos ya tienen, es parte del protocolo de atención del recién nacido. O sea, el recién nacido cuando nace, además se le da una pruebita, por ejemplo, para tiroides, se le hacen otras pruebitas, pero adicionalmente también está en el protocolo la aplicación de la vacuna. En ese sentido, en Medellín entonces tenemos garantizada cobertura del 100% de nuestros recién nacidos. De hecho, los informes de vacunación que tenemos es que la BCG se sale de 100%, pero explicado básicamente porque hay niños que nacen de otro municipio, aquí en Medellín. Entonces, cuando se informa con la cobertura, tenemos más del 100%. Pero no sé si podemos estar tranquilos, o sea, la cobertura vacunal en recién nacido es muy buena. Doctor Montes, lo invito para que les recordemos a nuestros televidentes el esquema de vacunación, pero sobre todo de aquellas vacunas que son las principales y las que debemos aplicarle al recién nacido. Ellas son, ya hemos dicho, la hepatitis B. Claro, cuando el niño nace le colocamos 2 vacunas, incluso anteriormente le colocaban 3, que era la poliomielitis, tuberculosis y hepatitis B. En estos momentos se coloca hepatitis B y la BCG. Realmente las otras vacunas son a los 2, a los 4 y a los 6 meses, en donde se coloca la pentavalente que tiene que ver con nuevamente la poliomielitis, la hepatitis B, difteria, tétanos y tosferina. Y se repite al 4º y al 6º mes, y se inicia al 2º mes y al 4º el rotavirus, que era una vacuna también muy nueva. Esa vacuna llevamos menos de 2 años aplicando rotavirus, y afortunadamente lo que hemos visto es que los casos de diarreas graves se han disminuido, ¿cierto? Ese es como el primer, y al año ya le colocamos la primera dosis de SRP, la triple viral, sarampión, rubéola y papera, le colocamos la fiebre amarilla, y este año empezó la hepatitis A, ya como un esquema adicional a eso. Y a los 18 meses le colocan los refuerzos, y a los 5 años nuevamente. Bien. Ahí estamos viendo el esquema muy completo, pero el esquema me generó una duda. El esquema dice que hepatitis B se coloca en el primer mes. ¿A los niños recién nacidos se le está poniendo o tiene uno el lapso de 1 mes para hacer esa vacunación? Sí, la idea es que se coloque antes de salir del hospital, pero que si no se colocó por alguna razón, incluso hay partos que no son atendidos hospitalariamente. Esos niños se les coloca la hepatitis B, pero no la tuberculosis. Aunque hay discrepancia pues, frente al tema de si me vacunaron con tuberculosis en el hospital o si no, realmente ponerla o no ponerla tampoco hay mucho problema, sino que se sale del esquema. Se sale del esquema, doctor Montes, pero vuelve, eso quiere decir que las mamás no dejen de vacunar a los niños, sino que simplemente se modifica, les darán otros meses diferentes a los usuales, pero no podemos dejar de vacunar a nuestros niños. Es actualizar el esquema, porque si no pudimos por alguna razón vacunarlo en el tiempo que era, simplemente se inicia un poquito más tarde. Doctor Montes, vacunar contra la tuberculosis y la hepatitis B, ¿de qué estamos librando a nuestros niños? En tuberculosis estamos librando de meningitis tuberculosa y una tuberculosis generalizada. Eso es lo que ha demostrado todos los estudios. Realmente cuando los niños se vacunan contra la tuberculosis, la probabilidad de que le dé meningitis tuberculosa, que es mucho más grave porque lo puede matar mucho más fácil, o porque le puede generar secuelas, realmente se evita esa posibilidad. Y en hepatitis B lo que se ha visto es que cuando vacunamos a los niños de pequeñitos, la probabilidad de progresión de la hepatitis B a cirrosis o a cáncer del hígado es mucho más bajita. Entonces, ¿por qué uno puede vacunar a los adultos? Pero realmente la probabilidad de cirrosis y eso es un poquito más bajita en los adultos que en los niños. Mucho más alta en los niños si le da hepatitis B, que le da cirrosis y le da cáncer, que si a un adulto le da. Entonces, por eso es lo importante. Si yo vacuno al niño contra tuberculosis, evito esas 2 formas graves que pueden matar o pueden dejar con secuelas a un niño. Y adicionalmente, la probabilidad de que si le da hepatitis B al niño, después por alguna razón, que progrese a cirrosis o a cáncer de hígado, es mucho más bajita.
Doctor Montes, hay una condición sobre todo para aplicar la vacuna contra la tuberculosis y la BCG, y es el peso del niño al nacer, que debe ser mayor de 3 kilogramos. Si esto no se cumple y son niños prematuros, en ese caso, ¿cómo se modificaría el esquema o en qué momento se le aplicaría? Sí, fundamentalmente el bajo peso en el recién nacido es una condición base inmunológica, o sea, la respuesta inmunológica que tiene el niño de bajo peso es mucho más bajita. Entonces, aplicar la vacuna, si no se generan los anticuerpos suficientes, es como una pérdida de tiempo. Entonces, no es tanto el riesgo de si sí o si no, sino que la generación de anticuerpos, que es lo que buscamos con las vacunas, se disminuye. Entonces, lo que toca hacer es esperar que el niño gane el peso ideal y vacunarlos. Siempre se les aplica. Doctor Montes, la cobertura en el tema de vacunación hasta el primer año en Medellín, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien o todavía faltan algunos refuerzos o algunas vacunas que nuestras comunidades mejoren y se acerquen a los puntos de vacunación? Ese es un llamado que hacemos a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, es que la vacuna es gratuita y la vacuna es muy necesaria y además impacta los problemas de salud pública. Pero desafortunadamente algunas comunidades de pronto, por algunas razones, y si tienen problemas de acceso, pues es muy bueno que nos dijeran, es que no la vacunamos porque los organismos no nos dan, no nos cobran. Cualquier problema de acceso a la vacunación, muy bueno que nos lo hagan saber a nosotros como Secretaría para tratar de solucionar esos problemas. Pero desafortunadamente todavía nos faltan unos porcentajes importantes para lograr las coberturas útiles del 95%. Lo que hace la Secretaría es ubicar esos puntos. ¿Cuáles son los puntos? Nosotros hacemos un proceso que se llama monitoreo rápido de coberturas de vacunación, en donde por azar escogemos carnet de muchas casas de Medellín y hacemos como un conteo de cuántos nos faltan o cuántos no, y en aquellas zonas donde está bajita, inmediatamente van equipos de vacunación casa por casa a revisar otra vez y aplicar la vacuna. Adicionalmente, las unidades móviles de salud también cumplen ese objetivo. Es decir, tenemos que decir que no hemos cumplido las coberturas, pero que tenemos toda la disponibilidad, que los centros de salud y todas las instituciones de salud tienen también como las ganas de poder vacunar a toda la gente. Falta las ganas de la gente por vacunarse. Entonces lo que queremos es eso, que entiendan que la vacuna es una garantía de una enfermedad y que es gratuita y simplemente si tienen problemas nos cuenten. O sea que el problema no está en la oferta porque la Administración de Medellín, la Secretaría de Salud de las entidades tienen las vacunas necesarias. Lo importante es que ustedes aprovechen estas ventajas que ofrece una administración y un esquema de trabajo como el que se hace en Medellín, que no es igual en todas partes, por más que desde el Gobierno Nacional se insiste en esta necesidad. Si no están vacunados, no deje pasar esta jornada, esta semana, para que vayan y completen los esquemas de vacunación de sus hijos. Hagamos una pausa, un paréntesis en la conversación con el doctor Fernando Montes para hablar de Medellín activa y saludable y de un programa, doctora Beatriz, específicamente que es muy atractivo, se llama Miércoles en Cicla. Es un programa que se montó para incentivar a quienes trabajamos también en la Alpujarra, porque pertenecemos a la alcaldía, al sistema judicial, a la gobernación de Antioquia, a la IDEA o a todo ese conglomerado que estamos y compartimos esa zona de la Alpujarra, y a los empleados del área metropolitana para que los miércoles, en vez de ir en carro al trabajo, montemos la cicla. Tiene 2 puntos de partida, Parque de Laureles y la Aguacatá. A las 7 de la mañana nos encontramos y salimos rumbo a nuestros trabajos, y en la Alpujarra están destinados unos puntos para dejar las bicicletas. Pues esta historia es la historia de Alexander. Es un personaje que está aprovechando esos miércoles en cicla, pero que además nos trae un elemento adicional, y es la buena costumbre de ir siempre, como lo hace él, al trabajo en su cicla. Veamos un poco de miércoles en cicla para que nos animemos también a aprovechar estas jornadas. Vengo todos los días al trabajo en bicicleta, más o menos de julio, agosto del año pasado. Decidí venir en bici al trabajo todos los días porque me demoro menos, ahorro plata, llego más tranquilo, no me aguanto los tacos. Desde que vengo al trabajo en bici todos los días he notado que pues, no me enfermo, básicamente. Llego más tranquilo, llego más suelto, llego más relajado, con más ánimos, y sobre todo en menos tiempo. Mi experiencia personal con el uso de la bici como medio de transporte ha sido bastante favorable. Nunca he tenido ningún encuentro maluco con ningún otro actor de la vía, pero hay que ser muy cuidadoso. Entonces yo ando con estas cosas para que no se me enrede la cadena. Ando con pito, ando con luces. Pues en la medida que usted sea visible en la vía, que los otros actores sepan de su existencia,
pues no le van a hacer nada. Moverse en bicicleta en Medellín es una experiencia de mucho cuidado, porque hay que saber utilizar la bicicleta y hay que saber convivir con los demás actores de la vida. Pero una vez uno se anima, se da cuenta que trae beneficios en términos económicos, de mejoramiento general del estado de salud y sobre todo del tiempo. Un desplazamiento en bici en comparación con un desplazamiento en bus o en carro en hora pico puede demorar incluso hasta la tercera parte. Promover el uso de la bicicleta trae una cantidad de beneficios personales, sociales, en términos de movilidad, de calidad del aire, pero también en términos de la salud de la población en general. Medellín es una ciudad que vive tanto de día como de noche, y qué bueno que Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos están apoyando pues esto de rumba segura. Es muy bacano. Hola, soy Juan Sebastián Gómez, fui campeón olímpico en el 2010 en Singapur y apoyo a Medellín en los Juegos Olímpicos de 2018 de la Juventud. Yo lo hago con tanto amor, con tantas ganas. Siento lo que sienten los muchachos, disfruto los colegios donde estoy, me voy involucrando en todo lo que tiene que ver con las situaciones de los muchachos, y la idea es que desde el aula uno poderles colaborar. Gracias porque vos sos un ejemplo de que los maestros en Medellín somos maestros para la vida. Gracias por marcarme, por marcar a todos estos muchachos y de una forma u otra, a través de mí, marcar también a mis estudiantes. Este lunes 20 de mayo, en el Mes por la Vida, revisamos la política de fomento y de protección a la vida animal. Las ventas de animales silvestres en la plaza minorista, el futuro del zoológico Santa Fe, el Centro de Bienestar Animal La Perla, y cómo Medellín se consolida como una ciudad libre de torturas y de maltrato contra los animales. De frente, lunes 20 de mayo, 8 de la noche, en directo por Telemedellín, en el Mes de la Vida. Que represente que es un pulmón más para la ciudad, que la gente debe cuidarlo y que debemos contribuir en eso. No solamente pensar en nosotros, pensar en el medio ambiente y en todo el planeta. Porque en Telemedellín nos importa el planeta, aquí te ves. Mayo por la Vida tendrá un capítulo muy especial este sábado 25, cuando tendremos el concierto de Rubén Blades en el estadio Atanasio Girardot. La programación empieza como a las 3, 4 de la tarde y a las 7 de la noche estará el maestro Blades en tarima con su ópera salsa y toda su música de contenido social. Con el tema de Alexander y el programa Miércoles en Cicla, me quedó una curiosidad que quiero compartir, y es que cómo aliviaríamos el asunto de la movilidad en Medellín, porque por ejemplo donde se cuadra un vehículo, uno solo, que a veces utilizamos uno por persona, caben 14, 15 bicicletas. Nos daríamos ahí pues un respiro en materia de movilidad
movilidad, descontaminaríamos una gran cantidad y además es un estilo de vida saludable porque es ejercicio cardiovascular, doctora Beatriz. Felipe, y que además es importante anotar que en la Alpujarra, en el parqueadero, las ciclas se pueden parquear de manera gratuita, o sea que también además es una ventaja y pueden aprovecharla quienes lo hagan. Es una maravilla. Tenemos televidente. Televidente desde Boston, Gloria Bedoya, buenos días, bienvenida. Buenos días. Adelante, Gloria. Quiero hacer una pregunta a los doctores muy importante. Yo tengo mi nieto, siempre hemos estado pendientes de las vacunas recién nacido. Hay muchas vacunas que no las cubre el POS, ha habido que colocárselas y han sido además bastante costosas. Ahora cumplió 10 años, fui a ver qué vacunas había que colocarle, me dijeron que había una que valía 200.000 pesos, no, y que le faltaba al niño, entonces estamos pendientes que salga a vacaciones para colocársela, y yo pregunto si son igual de importantes las que valen tanto, entonces ¿por qué el POS no las cubre? O si no son tan importantes, porque es que son caritas, entonces las personas que no cuentan con esos recursos, ¿cómo hacen para colocarle a esos niños? Y esas vacunas también son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Doctor Montes. Claro, es que la pregunta de ella es una preocupación de muchas mamás y tiene toda la razón. Porque hay vacunas que no le colocamos y otras sí. Realmente la que ella habla es la Prevenar, la vacuna contra el neumococo, que es una... No, pero ya tenemos, nosotros la vacuna para el neumococo la tenemos. La Prevenar, que me supongo que fue la que le sugirieron, a no ser que sea para la meningocóxica, la vacuna para el meningococo. Son vacunas que realmente tiene que ver con el estudio de la efectividad o no de la efectividad en la respuesta de anticuerpos. Entonces, la del meningococo realmente no ha mostrado una alta efectividad contra los serotipos que tienen los virus, porque los virus tienen varios serotipos. Y las otras son por el costo, porque realmente como esas vacunas no las produce el gobierno, sino que son producidas por empresas farmacéuticas, empresas biológicos, en donde el costo es muy alto. Cuando el gobierno empieza a hacer las cuentas de cuántos niños tengo, cuánta plata me gasto, entonces ellos tienen que hacer unas prioridades. Primero vacuno con las vacunas que puedo impactar más y después voy aumentando. Mire, el hecho de la VPH, las vacunas para el papiloma, también fue objeto de un estudio grande a nivel de, no solamente de la respuesta inmunológica y la prevención del cáncer de cervix, sino también de los costos que puede generar, no solamente la aplicación de la vacuna, sino la atención de las enfermedades. En ese sentido, ella tiene toda la razón. Sin embargo, precisamente como la parte del presupuesto nacional no alcanza para poder cubrir a ese costo las vacunas, el gobierno prioriza unas y no otras. Y entonces, doctor Montes, recordémosle a los televidentes cuáles están incluidas en el plan y en el esquema gratuito de vacunación que es nacional y que se aplica en Medellín. Empezamos con otra vez tuberculosis, hepatitis B, rotavirus, difteria, tosferina, tétanos. Seguimos con polio, hepatitis B, sarampión, rubeola, parotiditis, fiebre amarilla, hepatitis A y neumo. O sea, ya tenemos un poco de vacunas que están cubiertas. ¿La de influenza está incluida o no? Lo que pasa es que la influenza, sí, la hepatitis, la vacuna para la influenza, lo que pasa es que hay una cosa que es... En 2 edades extremas. Pero realmente el problema de la influenza, que es una enfermedad viral, que es producida, que es la gripa, como cambian tanto los serotipos cada año, entonces generalmente esperamos que lleguen los biológicos para poder determinar qué grupos poblacionales se protegen. No hace parte como del esquema, del esquema del PAI, excepto la influenza, que es la meningitis por influenza, que esa sí está. O sea, la vacuna para la bacteria para la influenza, tipo B, que es la que produce la meningitis, esa sí está. Pero ya para la que produce la gripa, esos son campañas y son poblaciones objetivos que se determinan desde el ministerio. Sí, lo que dice el doctor Montes hace referencia a la vacuna contra la influencia tipo B, que se debe aplicar a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 15 meses. Y la otra, que es precisamente la influenza ya con el virus activo, que lo que decía ahorita se debe aplicar en las edades extremas, en los niños menores de 6 años y en mayores de 65 años, sobre todo en aquellas épocas del año en las cuales se requiere y cambiando de cepa. Doctor Montes, con respecto a la inmunidad de
las vacunas, sabemos que esta depende, o el periodo en el cual dura, depende del tipo de vacuna, ¿cierto? Claro. Hay inactivadas, hay acelulares, hay recombinantes. ¿De qué depende esto y por qué? Y además, ¿cuáles son las vacunas en las cuales se debe aplicar refuerzo o no? Bueno, fundamentalmente las vacunas, depende de la presentación, como vos decías, va a generar más o menos inmunidad. De entrada, casi que podríamos decir que todas las vacunas, excepto la hepatitis A, se recomienda siempre hacer refuerzos. En tuberculosis tampoco se hace refuerzo, pero básicamente la tuberculosis es porque, como decíamos antes, la probabilidad de que un niño después de que sale del hospital se exponga a la bacteria que es en el aire lo compartimos todos, no podemos decir para usted este aire puro, para este impuro, sino que el aire ya está. Entonces, en ese sentido no se considera hacer refuerzos en tuberculosis. En tuberculosis solamente se coloca refuerzos en las personas que son contactos de pacientes con lepra, o sea, pero más como para prevención de lepra, pero de resto, todas las vacunas tienen que tener varias dosis para generar la respuesta inmunológica suficiente que me evite la enfermedad después de determinada edad. Todas entonces van a necesitar refuerzos y por eso están establecidos en el esquema, le dicen a los 12 meses, a los 18 meses le coloco esta, a los 5 años vuelvo y le coloco otro refuerzo y adicionalmente empieza uno a mirar cuáles vacunas requieren otras, por ejemplo fiebre amarilla cada 10 años, contra sarampión, rubeola a los 10 años también se coloca, entonces siempre van a necesitar refuerzos básicamente para poder generar esa respuesta inmunológica suficiente para tener respuesta adecuada ante la enfermedad cuando se exponga. Doctor Montes, en Medellín deben ser realmente muy pocos casos, pero ocurre y ocurre mucho en el departamento de Antioquia, en el país, partos que se dan en sitios, es decir, en centros no asistenciales. No se dan en clínicas ni en hospitales, sino con parteras o porque pasó algo. ¿Esos niños deben ser llevados inmediatamente a vacunación de tuberculosis y hepatitis B? Claro, aquí en Medellín, como vos decías, generalmente el 99.5% podríamos decir que todos tienen parto institucional. Es muy poquitico el parto no institucional y muchas veces el parto no institucional se da más que todo por el periodo expulsivo donde la mamá no llegó a tiempo. No alcanzó a llegar. Pero que sí tuvo toda la intención de que fuera atendido en una institución. En esas otras situaciones, generalmente las madres van y llevan el niño a revisión y allá se le hace y se le inicia el esquema de vacunación. Muy bien, le damos la bienvenida desde Belén a Beatriz Martínez. Buenos días. Buenos días. Adelante, Beatriz. Buenos días. Adelante. Vea, yo tengo una nietecita. Lo que pasa es que no se le han aplicado las vacunas que son costosas. ¿Hasta qué punto es importante esas vacunas? Las costosas, las que no no están en el POS. Las que no están en el PAI. Es decir, si el ministerio, si el gobierno no las ha ingresado dentro del programa ampliado de inmunizaciones, es porque realmente, afortunadamente, el número de casos no es tan alto, o sea, la probabilidad de desarrollar la enfermedad no es muy alto, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, uno sí siempre hará el esfuerzo para tratar de protegerla, pero la probabilidad de que se enfermen de esa patología realmente no es tan alta, entonces por eso es que no están incluidas dentro del programa ampliado de inmunizaciones y las recomendaciones, si uno puede y tiene cómo, pues vacúnenlo. Pero uno muchas veces ve gente muy pobre que sale muy angustiada porque no tiene los 200.000 pesos, no son 200.000, son 600.000, porque son 3 dosis y no tienen comida. Hombre, primero la comida me da inmunidad, la comida me da posibilidades de responder ante no una enfermedad, sino muchas. Entonces uno le dice, no, primero la comida, porque si esa vacuna no está en el PAI, tranquila, que si bien es importante y le puede dar al niño, no es tan grande el riesgo de que le dé. Si uno tiene dudas de que su hijo, de que su vecino, de que su nieto tiene o no tuberculosis y la vacuna contra la tuberculosis y la hepatitis, ¿puede volverlo a llevar y se la vuelven a aplicar? ¿Hasta claro, qué edad o qué? Ahí no hay ningún problema porque lo que hace es simplemente exponer otra vez el organismo a que genere más anticuerpos. Si él ya los tenía generados y ya la conoce, pues no va a pasar nada. ¿Y hasta qué edad se puede hacer eso, doctor Montes? Hay enfermedades que tienen como límites. Por ejemplo, la tosferina, realmente colocar la vacuna de la tosferina después de los 5 años es más riesgoso ponerla que no ponerla. Pero la tosferina que ponemos en el PAI, porque hay una tosferina, una presentación, como vos decías, que sí no genera riesgos, que es la vacuna celular contra la Bordetella pertussis, que ya es un poquito más costosa, que hay que comprarla particular.
Pero hepatitis B, cuando quiera póngase hepatitis B. Sarampión, rubeola, papera. En papera también tenemos de pronto un poquito de prevención, pero sarampión y rubeola, cuando quiera ponérsela. Sino que el gobierno, ¿qué hace? Para proteger cohortes, para proteger poblaciones grandes, empieza desde chiquitos. Porque si no se vuelve un sancocho vacunando a todo el que quiera y uno dice si pusieron o no pusieron y de pronto no podemos llegar a las coberturas que se deben. Pero eso de ponerlas en cualquier momento, solamente hay algunas que sí realmente no se recomiendan. Pues doctora Beatriz, yo creo que queda clarísimo el mensaje que pretendíamos entregar hoy en Medellín Ciudad Saludable, y es pues revisar, tener claro que estos niños deben salir de la clínica después de nacer con por lo menos estas 2 vacunas, y luego viene todo el esquema que es gratuito. Si tiene dudas, acérquese, vaya a los puntos de vacunación. La sola red de Metrosalud tiene 53, 54 puntos, y se suma la red privada son 115, 120 puntos. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, Felipe. Así es. Doctora Beatriz, mañana. Mañana vamos a hablar sobre la epilepsia, que es una de las enfermedades neurológicas más comunes en nuestro medio y que además obedece a diferentes causas. Para que estén pendientes y nos llamen al 441-2100. Doctor Montes, muchas gracias, hombre. Bienvenido siempre, usted es de la casa. Muchas gracias, y de todas maneras para la comunidad también cualquier duda. Vos decías 444-8844, ahí seguramente lo van a orientar. Vale, 444-8844. Si quedó con dudas, si quiere hacer las preguntas que no pudo hacer en desarrollo del programa, pues marquen esa línea. Muchas gracias. Volvemos mañana a las 11 con este consultorio. Chao.